Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa, en este día 16 de agosto del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Le expreso mi cordial saludo y los mejores deseos de éxito en el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque una vez más Él nos permite juntos seguir estudiando su palabra. La palabra de Dios es nuestro deleite, es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es la norma que conduce nuestra vida para reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Damos gracias al Señor porque Él nos permite en el día de hoy continuar con el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada iniciamos el capítulo número 3 y estuvimos hablando acerca de el lisiado que estaba en la puerta la hermosa del templo de Jerusalén, y pudimos hacer una aplicación de ese hombre a lo que es la humanidad. Cómo está la humanidad lisiada, incapacitada sin nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el que realmente puede activar nuestras vidas en el propósito divino. Así que continuando con el estudio de este capítulo número 3, en el día de hoy voy a presentarles el tema Un gran milagro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre glorioso, sublime, excelso, maravilloso, tú eres el gran yo soy, el inmenso, el que llena los cielos y la tierra con tu gloria y con tu majestad, el que con tu gran poder nos has traído hasta aquí y nos has liberado de nuestras prisiones, has desatado nuestra ligadura de impiedad, has soltado nuestras cargas de opresión, has sanado nuestros corazones y con tu unción has podrido nuestros yugos, Señor, haciéndonos no solamente hijos tuyos a través de la adopción en Cristo Jesús, sino adoradores y servidores tuyos. Nos agrada, Señor, crecer espiritualmente y seguir siendo dimensionado por tu Espíritu Santo. Para ello necesitamos, Señor, el alimento que es tu palabra. Por eso, en este día pedimos que tú deposites en nuestro corazón, en nuestra mente, semillas que puedan germinar, Señor, crecer y dar fruto para tu honra y para tu gloria. Que podamos ser edificados con tu palabra y fortalecidos en nuestro ser interior. Para ello pedimos que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Señor, te damos gracias y por todo cuanto tú hagas, ahora y siempre te daremos a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, Un gran milagro. Tiempo después de la experiencia de Pentecostés, Pedro y Juan fueron al templo en Jerusalén a la hora de la oración. Los apóstoles no se habían desvinculado de los judíos. Seguían yendo al templo, quizá con la intención de orar. Cuando llegaron allí, vieron a un lisiado junto a una de las puertas del templo. El mendigo les pidió limosna a Pedro y a Juan. Los apóstoles respondieron que no tenían ni plata ni oro, pero lo que tenían le darían. Pedro y Juan poseían el tesoro mayor del mundo, el poder de Dios. Luego le ordenaron al paralítico que se pusiera de pie y caminara. Pedro y Juan impartieron esa orden fundamentándose en la autoridad de Jesucristo. El paralítico se puso de pie y comenzó a saltar, alabando a Dios y provocando un revuelo en el atrio del templo. A Pedro se le presentó la excelente oportunidad de declarar ante el pueblo las afirmaciones que hacía la iglesia, de que tales milagros eran posibles en virtud
de la vida y ministerio de Jesús de Nazaret. Una vez más, les dice a los judíos que eran responsables por la muerte de Jesús. Pedro hizo referencia a los profetas que predijeron el ministerio de Cristo. Después de hacer estas declaraciones, Pedro invita al pueblo a que se arrepienta y se convierta, diciéndole que si la gente se arrepentía, sus pecados serían borrados. Pedro le presenta a sus oyentes las alternativas con pristina claridad. Si rechazaban a Cristo, su alma se perdería. En el versículo 26 observamos la esencia de las declaraciones que hacían estos apóstoles. El Señor Jesucristo había sido enviado al mundo para resolver el problema de la iniquidad, o sea, el pecado. En esta disertación les presentaré dos aspectos esenciales de nuestro tema. El primero, aumenta la expectación. El segundo, completa sanidad. Vamos a ver este primer punto. Aumenta la expectación. Está basado en Hechos capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo de ello. La ley animaba a los israelitas y a todos los seres humanos a dar limosna, según lo que expresa Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 11, que dice de la siguiente manera: cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Versículo 11, porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. Pero fue el amor y no la ley lo que inspiró a Pedro y a Juan a observar a este hombre con toda atención, que notaron su necesidad. En cierta oportunidad, Pedro había deseado sentarse para siempre en la cima de la montaña y contemplar la belleza transfigurada de Jesús. Pero el apóstol supo que la gloria de Jesús era aún más real en el valle, en medio de las necesidades humanas, como lo muestra Mateo capítulo 17, versículo 4 y luego del 15 al 18. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Diciendo, el versículo número 15, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráigamelo acá. Verso 18. Jesús les reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Las experiencias en la cima de la montaña son maravillosas y necesarias. Las experiencias que nosotros podemos tener en nuestro tiempo de oración, de intimidad con el Señor, cuando el Espíritu Santo nos inspira, nos ilumina, nos revela el propósito, la voluntad de Dios a través de su poder manifestativo, a través de sus dones. Pero saben, todo eso es una preparación nada más para que nosotros podamos ejercer el poder y la autoridad mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo para llevar
a las almas a los pies del Señor Jesucristo. Así que aunque esas experiencias de la cima de la montaña son maravillosas y necesarias, pero Pentecostés es tan real en los peldaños del templo como en el aposento alto. En el aposento alto hubo manifestaciones sobrenaturales y lenguas repartidas que sirvieron para atraer una gran multitud. En las escalinatas del templo no hubo ni lenguas, ni hubo sonido de viento recio. Allí lo que hubo fue una sanidad. Dos hombres que, creyendo en el Señor Jesucristo, ejercieron la autoridad y sanaron, o más bien Dios sanó a través de ellos a un lisiado, a un paralítico, y esto hizo que 5,000 almas vinieran a los pies del Señor Jesucristo. Así que Pentecostés es tan real en los peldaños del templo como en el aposento alto. En realidad, Dios nunca tuvo la intención de que Pentecostés estuviese limitado a la iglesia. Lo que Dios quiere es trasladar de la iglesia su poder afuera de las cuatro paredes de los templos para que Él pueda manifestarse, Jesús pueda manifestar su gloria y su poder, y a través de esa manifestación poderosa del Cristo resucitado, mucha gente entonces llegue al camino del Señor. El Señor quiere que Pentecostés se manifieste allí donde reside la necesidad, donde están los lisiados y enfermos. Al igual que Pedro y Juan, nosotros necesitamos también prestar toda nuestra atención a las necesidades de aquel con quien Dios permite que nos crucemos en el camino. Puesto que el hombre fijaba su atención en su incapacidad, en sus síntomas, en su necesidad de carácter financiero, Pedro le dice: míranos. Pedro quería que el hombre quitara los ojos de sí mismo a fin de que los fijara en el Señor Jesucristo. Algunos suponen que Pedro y Juan, al mirar los ojos del hombre, vieron fe. Sin embargo, la Biblia no parece insinuar esto. Aquel hombre no esperaba sanidad, solo esperaba algo, según dice la palabra de Dios. Pero esto fue suficiente para abrir el corazón del hombre. Yo tengo a esta altura un interrogante. ¿Es necesario el discernimiento para tratar con la gente y sus necesidades? Una de las lecciones que aprendemos de la lectura de los relatos de los apóstoles consiste en que es casi imposible mejorar sus técnicas en lo que respecta al trato con la gente. Pedro emplea la situación del hombre paralítico para presentarle a Jesús. Cuando el mendigo pidió limosna, Pedro le contestó como si fuera a entregarle algo material. Desde ese momento en adelante, Pedro pasó a tratar el tema de verdadera importancia para el hombre, su necesidad y la capacidad de Jesús para sanar. Una de las cosas importantes que debemos recordar en nuestro trato con la gente consiste en que debemos comenzar en la forma correcta. Si nosotros vamos a evangelizar a la gente, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y a veces nosotros tenemos que darle oportunidad a la gente para que se expresen. Y en medio de lo que la gente expresa, uno se va a dar cuenta de cuál es su necesidad. Y a través de esa necesidad uno puede comenzar a introducir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros queremos imponer nuestras propias ideas, lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que darle oportunidad a la gente. Cuando la gente expresa lo que tiene adentro, entonces eso no es un canal a través del cual nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Otro ejemplo de esto se halla en el trato de Felipe con el eunuco etíope en Hechos 8.
Cuando Felipe descubrió que el etíope leía un pasaje del libro de Isaías, empleó ese mismo pasaje para predicarle acerca de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Qué hubiese pasado si Felipe quita la atención del eunuco del pasaje que estaba leyendo? Felipe utilizó el mismo pasaje que el eunuco estaba leyendo para poder presentarle al Señor Jesucristo. ¿Cuál era la necesidad del eunuco? Entender lo que estaba leyendo porque no lo entendía. Y Felipe entonces utiliza la necesidad del eunuco para presentarle al Señor Jesucristo. Felipe despierta la curiosidad del hombre preguntándole si entendía lo que leía. Observamos en estos dos episodios una técnica que abarca el discernimiento en el trato con la gente y sus necesidades. Primero, observamos con cuidado la situación. Ambos casos, Pedro y Juan tuvieron que observar al paralítico para ver su necesidad. Felipe tuvo que observar lo que hacía el eunuco para saber qué leía. Nosotros necesitamos observar con cuidado las situaciones para poder compartir efectivamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Hallemos un punto común de interés para empezar. 3. Luego avancemos al tema fundamental, la bendición que está a disposición de todos en Cristo. Y eso es un método que no puede ser superado. Cuando nosotros vamos a evangelizar, necesitamos más sabiduría que fuerza, que maña, y dejar que el Espíritu Santo sea el que opere a través de nosotros para poder redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio a los que no conocen al Señor Jesús. Vamos al segundo punto, completa sanidad. Este segundo punto está basado en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Le tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Versículo 10. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. En calidad de vocero, Pedro procede a continuación a corregir la falsa impresión del hombre respecto de lo que pudiera recibir. Los apóstoles no tenían ni oro ni plata, pero sí poseían algo superior. Y luego Pedro, con fe positiva, serena y firmemente, le ordena a aquel lisiado en el nombre de Jesús a que haga lo imposible, que camine. En otras palabras, Pedro no ejerció autoridad apostólica. Lo que él reclamaba era la autoridad del Señor Jesucristo. Y esto es algo que constituye el privilegio de todo creyente. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pedro lo tomó por la mano. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan 16, del 22 al 24 dice: también ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo.
En aquel día no me preguntarán nada. De cierto le digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Verso 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pedro asimismo tomó firmemente al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. En la Biblia, la fe es siempre algo más que una actitud mental. Se necesita hacer algo más que pensar en la fe. La fe abarca la acción y la obediencia. Yo he visto al Señor hacer milagros a través de mi propia vida. Yo he llegado a lugares y cuando el Señor quiere manifestar su gloria a través de sanidades y milagros, Él me da una señal que yo no digo porque se puede tomar como si fuera un amuleto, pero el Señor en visión muestra una forma del Señor Jesucristo y ya yo sé que ese día va a haber sanidades y milagros en ese lugar. O sea, yo no oso por declararle a los enfermos que ellos van a ser sanados si realmente el Señor no me da la señal de que Él quiere hacer milagros. Entonces yo he llegado a lugares donde el Señor ha hecho muchos milagros, pero los milagros el Señor no los ha hecho por mi propia voluntad, lo ha hecho porque Él ha mostrado que quiere hacer los milagros y yo entonces me constituyo solamente en un canal. Cuando el Señor me muestra eso, yo comienzo a predicar. Yo en una oportunidad estaba en Colón, el Señor me mostró esa señal y yo comencé a predicar y en un momento mientras yo predicaba fui inspirado por el Espíritu Santo de que era el momento preciso. Yo paré el mensaje que estaba predicando y llamé a los enfermos y el Señor comenzó a hacer cosas extraordinarias y poderosas, extender brazos, piernas, acomodar disco, enderezar columnas, de toda clase de milagros. Pero no fueron provocados por mí, fue provocado por el Señor. Entonces uno necesita saber qué es lo que el Señor quiere hacer. Hay veces Dios lo único que quiere dar es doctrina. Y cuando Dios quiere dar doctrina, yo no oro por los enfermos, a menos que el Señor me indique. Yo no oro por los enfermos. Si el Señor quiere dar doctrina, porque el apóstol Pablo dice que el orden lo establece el Señor y que a veces el Señor da profecía, a veces el Señor da revelación, a veces el Señor actúa con sanidades y milagros. O sea, Dios tiene diversas formas de manifestarse y Él nos muestra cómo quiere manifestarse y así es que ocurren las sanidades y los milagros. Así que en la Biblia la fe es simplemente algo más que una actitud mental. Yo creo que el Señor hoy va a sanar a la gente. No. La fe es siempre algo más que una actitud mental. Se necesita hacer algo más que pensar en la fe. La fe abarca la acción y la obediencia. La acción en lo que Dios muestra, en lo que Dios ordena. Como por ejemplo cuando Moisés estaba frente al mar, él iba a comenzar a orar y el Señor entonces en ese momento le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, extiéndela hacia el mar. Y Moisés obedeció a Dios, accionó extendiendo la vara hacia el mar y el Señor abrió el mar. O sea, quien provocó que el mar se abriera no fue Moisés. Quien provocó que el mar se abriera fue Dios, cuando le dio el rema, cuando le dio la revelación a Moisés. A veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza y cuando lo tratamos de hacer en nuestra propia fuerza podemos quedar avergonzados, porque Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos, sino que nosotros debemos estar alineados con el Señor para hacer lo que en un momento determinado Él quiere que acontezca. Que el Señor siempre quiere
prosperar su propósito en nosotros. Pedro, después de ordenarle al hombre paralítico a que se levantara y caminara, lo toma de la mano y lo levanta. Uno de los métodos que Dios emplea para sanar es enviar su palabra. Como dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. En una oportunidad recuerdo que la profeta Janet en Estados Unidos tenía un problema en la cuestión de la garganta y la iban a operar. Cuando habló conmigo, yo le envié la palabra en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo la tocó y cuando le hicieron el examen, el Señor había puesto cuestiones nuevas, había puesto algo nuevo en su garganta, de tal manera que no tuvieron que operarla. El Señor a veces envía su palabra, sana y libra de ruina. 2. Naamán el leproso fue sanado completamente solo después de que con desgano se lavara 7 veces en el río Jordán. Y digo, esto fue porque él obedeció a la voz profética. Hubo una voz profética, hubo una señal, hubo un rema de Dios. Al obedecer este rema, Naamán quedó completamente limpio. Esta es una historia que está en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14, que no lo vamos a leer. 3. Cuando Pedro le cortó la oreja al siervo, el Señor se la tocó y se la sanó. En ese momento el Señor Jesucristo lo único que hizo fue darle un toque. Ni habló ni nada, solo lo tocó en la oreja y la oreja se sanó. Lucas 22:51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta de esto, y tocando su oreja lo sanó. Ni dio palabra. 4. En el caso del hombre ciego, Jesús mezcló saliva con tierra y la puso en los ojos del hombre. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. 5. En el caso del apóstol Pablo, la gente tomaba paños y delantales del cuerpo del apóstol y lo ponían sobre los enfermos y estos se sanaban. Hechos 19:12. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjense, ni siquiera se le hablaba a los espíritus, solo con poner la prenda que habían sido usadas por el apóstol Pablo, los espíritus malignos salían, o sea, había liberaciones. Esto nos demuestra a nosotros que el poder era de Dios. El poder no era de Pablo, el poder era de Dios. Que las enfermedades se iban y se iban también los espíritus malignos. Quizás la lección más importante para el enfermo sea que Dios no tiene un método especial para sanar. Es la fe y una justa relación con Dios lo importante. Observamos, sin embargo, que Pedro no siempre tomó a la gente de la mano derecha como en esta oportunidad. Hubo veces cuando era su sombra que caía sobre la gente, el instrumento de sanidad, o cuando menos el medio de contribuir a que la gente expresara su fe. Como dice Hechos capítulo 5, versículo 15. De modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Amados hermanos y hermanas, Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera en formas variadas y maravillosas. Cuando Pedro tomó al hombre de la mano, de inmediato éste recibió fortaleza y sanidad en sus pies y tobillos. No aprendió a caminar gradualmente,
De inmediato saltó y entró al templo, donde continuó caminando, saltando y alabando a Dios. Ya no era el mendigo excluido de la casa de Dios. Un toque de Jesús le había devuelto la sanidad física y lo había transformado espiritualmente. Sabía a ciencia cierta que el poder que experimentaba era el poder de Dios, y su primer pensamiento fue entrar al templo y dar la gloria a Dios. Los saltos, las exclamaciones de júbilo y la alabanza atrajeron la atención de la gente que se hallaba en el templo. Sabía la gente sin duda que David había danzado delante del arca, como dice 2 Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Es que cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no nos quedamos inmóviles. Nosotros hablamos, gritamos, saltamos. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. Pero este era un hecho histórico. Al principio, la gente quizás demostrara solo asombro ante la falta de dignidad y reverencia de este hombre. Pero luego el hombre fue reconocido como el lisiado que se sentaba a la puerta del templo, y sin duda esto llenó a todos de sorpresa, de asombro y maravilla. Tengo otra interrogante a esta altura, amados hermanos y amigos. ¿Cuál es la naturaleza del poder en el nombre de Cristo? Pedro le ordenó al lisiado que se pusiera de pie en el nombre de Jesús. Según las costumbres hebreas, esta expresión significaba mucho más de lo que le asignamos hoy. Para la mentalidad hebrea, el nombre no era simplemente un nombre. Usaban la palabra nombre atribuyéndole todo lo que la palabra significaba. Lo que realmente quería decir era que el nombre de Jesús significaba para Pedro todo lo que el Padre había puesto en el Hijo. Cuando hablamos de que algo se hace en el nombre de Jesús, lo que debiéramos querer decir es que se hace en virtud de lo que fue Jesús y de lo que es en razón de la autoridad delegada a la iglesia. Entonces se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que usemos con poder y autoridad el nombre de nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, nosotros no podemos utilizar el nombre del Señor Jesús si no andamos alineados con Él en una íntima comunión. El ciego que el Señor Jesucristo sanó cuando Él entró al templo, dijo una gran verdad. Cuando Él dijo, alguien me sanó, y entonces allí le preguntaron, pero ese hombre no es de Dios, porque te ha sanado en día de reposo. Y el ciego dijo, bueno, yo no sé, una cosa yo sé, que Dios a los pecadores no oye, pero si alguno es temeroso de Dios, a este el Señor oye. O sea, el ciego le dio una gran respuesta. Dios nos escucha a nosotros cuando realmente somos temerosos de Él y caminamos en santidad con una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo. Eso es lo que hará que en un momento determinado el Señor nos use para hacer maravillas y milagros. Todos estos hombres que caminaron con el Señor Jesús, que durante 3 años fueron enseñados, capacitados y entrenados, necesitaron luego en el día de Pentecostés ser purificados, ser sincronizados con el Señor. En el día de Pentecostés
estos hombres fueron refinados de tal manera que el Señor después lo utilizó para hacer cosas extraordinarias y grandes. Nosotros tenemos que rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él nos use como usó a Pedro y a Juan, como usó a Pablo. El Señor está dispuesto a usarnos si nosotros le rendimos nuestra vida y caminamos en obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra. Amados hermanos, esta experiencia de la escalinata del templo ahí en la Puerta la Hermosa nos demuestra a nosotros que Dios, con la manifestación de su poder, hace que los bancos de peces, aleluya, se pueda tirar la red y en esos bancos de peces atrapar muchísimos peces. Fueron 5,000 los que se salvaron a través de ese milagro. Ese fue un milagro extraordinario, porque a veces nosotros oramos por los enfermos y como que sucede medio algo y después uno dice, bueno, después el Señor progresivamente vaya haciendo, de acuerdo a tu fe, el Señor progresivamente vaya haciendo la obra, vaya haciendo la sanidad. En este caso, mire, ese hombre que estaba lisiado no caminaba, no se puso a aprender a caminar. Dice que el hombre comenzó fue a saltar, hermano. No estaba que quiero empezar a caminar, comenzó a saltar, a brincar, por causa de que el poder de Dios lo había dejado totalmente libre de la discapacidad. Cuando la gente ve ese tipo de milagros que ocurren así instantáneamente, la gente sabe que eso es Dios que está en medio de ese lugar. Entonces vamos en este día a orar al Señor para que Él nos revista de poder de lo alto, porque en este tiempo de evangelismo lo que nosotros necesitamos es ser ungidos con el Espíritu Santo y con poder, para que ocurran mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo sanidades, milagros, maravillas, prodigios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el registro de este milagro de sanidad que ocurrió en la Puerta la Hermosa del Templo de Jerusalén. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a que nosotros tenemos que estar pendientes, sensibles a las necesidades para poder ser usados por tu Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Señor, que tu Espíritu nos dé discernimiento para conocer lo que en un momento determinado tú quieres hacer. Tenemos la seguridad de que Pedro y Juan estaban convencidos de que tú levantarías ese paralítico y así fue. Cuando tú nos muestras y somos convencidos, entonces la fe milagrosa, esa confianza sobrenatural para lo milagroso, salta en nuestro corazón y ocurren cosas extraordinarias. Queremos no solamente reflejar la imagen de nuestro Señor Jesús, nosotros queremos manifestar la naturaleza divina, la naturaleza de poder, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús nos pueda usar como esas vasijas, Señor, útiles y santificadas para que se siga manifestando, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Derrama tu unción, tu poder y tu fuego sobre nosotros, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, porque queremos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado muy en alto. Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, ha sido un gozo estar con ustedes en esta mañana en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo.
Espero Dios mediante volver a estar con ustedes el día viernes cuando continuaremos con nuestros mensajes alusivos a lo que tiene que ver con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hasta tanto llega ese momento que el Señor pueda protegerle, guardarle y prosperarle en todas las cosas. Es el deseo de mi corazón para usted. Que Dios les continúe bendiciendo. Saludos.